Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para contarles lo relevante del día, interpretárselo, opinarles a propósito de todo ello y que estén al día de las cosas que van cambiando y que este año 2026 van a toda velocidad. Todo ello con un compromiso, la valentía y el rigor a un tiempo. Y dentro de un ambiente general que tiene que ser el de las libertades, porque de lo contrario esto sería una telepedro de esas que abundan. Y va a haber una más antes de que convoquen elecciones en este país, si no hay alguien que viene y hace una extracción de Pedro Sánchez de la Moncloa, cosa que se me antoja difícil, aún con la Delta Force. Bien, en cualquier caso, el relato sigue anclado en Venezuela, en las consecuencias, en los dimes y diretes, en lo que va diciendo Donald Trump, sobre todo. Maduro no dice nada, aunque también hay algunas perceptibles matices en torno a lo que persigue la justicia americana respecto de Donald Trump. De eso hablaremos más tarde. Lo relevante es que Estados Unidos ha capturado dos petroleros de origen venezolano que llevaban crudo venezolano a diferentes lugares. El más llamativo de estos dos petroleros capturados es este que ven en pantalla. Este que ven en pantalla, que ha sido intervenido, ha sido capturado en el Atlántico Norte, relativamente cerca. Las distancias en el Atlántico también son enormes, pero la costa más próxima donde han intervenido el petrolero este en cuestión es la de Islandia. La Marina de Estados Unidos llevaba un par de días localizando esta nave hasta que la han conseguido capturar. Ellos trataban de burlar el bloqueo impuesto por Trump el pasado 16 de diciembre y casi que lo consiguen. Le cambiaron el nombre al barco, le cambiaron la bandera al barco, que por lo visto navegaba con bandera rusa, y al final pues acabó lo que estaba previsto que pasara, que fue burló la orden de bloqueo y al final pues lo han intervenido y ahora debe estar con la proa puesta en las costas venezolanas, donde el que manda en el petróleo es Donald Trump. Hoy hemos sabido, por cierto, y hablando del gran lío, el gran confuso lío informativo de Venezuela, que algunos asesores de Trump boicotearon a María Corina Machado a la hora de buscar una sustitución, una persona que liderase la transición hacia la democracia en Venezuela, porque precisamente era muy exigente en materia de democracia total para su país. Recelaban de ella por ese motivo, porque bueno, ellos querían mantener al chavismo metido en la solución pasteleada para llegar a esa transición democrática. En fin, el caso es que estamos en lo que estamos, en que Delcy Rodríguez se ha convertido en la presidenta encargada de Venezuela y que no convence a nadie, ni a los de Trump en la Casa Blanca, ni por supuesto a la oposición, que la considera una cruel, sanguinaria y perversa hija de Chávez y de Maduro. Ella no se llevaba muy bien con Chávez. Ahora va a rendirle pleitesía, a ponerle clavelitos al mausoleo, etcétera, etcétera. Bien, el que manda es Trump. ¿Y Trump qué hace? Demostrarle al mundo que lo que parece que lo único que le interesa de Venezuela no es si hay presos políticos, no es si hay torturas, no es si hay conductas o condenas de los tribunales de justicia arbitrarias. Eso le importa menos que el petróleo. Un petróleo que, por otra parte, pues tampoco está justificado que tenga tanto interés para Estados Unidos, que, en fin, que es capaz de producir un petróleo mucho más caro que el que se produce en Venezuela. El petróleo venezolano se caracteriza por dos cosas, porque es terriblemente pesado y porque es terriblemente azufroso, lo cual casi lo inhabilita, a pesar de los refinos y de lo caros que sean los refinos, para producir gasolinas, si acaso gasoil, o si acaso pues crudos asfálticos, eso sí. Pero bueno, tanto interés como demuestra Trump, que dice que se lo va a cobrar todo con cargo a lo que tienen en el suelo los venezolanos, el petróleo, y que esto va a costar entre 30 y 50 millones de barriles venezolanos que van a ser pues considerados propiedad de los Estados Unidos. Y dentro de todo eso, pues el último susto es que en un par de meses dice que va a empezar a reivindicar el control de Groenlandia. De hecho, hoy Marco Rubio venía a decir que lo que quiere el presidente Trump es comprar la isla más grande del mundo, que pertenece a Dinamarca desde hace varios siglos, pero a él esto le da igual.
y que no descarta la Casa Blanca una opción militar. ¿Qué significa en esto de una opción militar? Pues tal vez invadirla, quién sabe. Nunca se sabe. Cuando toca hablar a Trump, pues todo está en duda. Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Así de claro dejó Donald Trump que la Casa Blanca no contemplaba la llegada de María Corina Machado al poder. Asesores de Trump recelan de ella supuestamente por su rechazo a negociar con el chavismo, la falta de control del ejército y el riesgo de un vacío de poder. Sin embargo, el entorno de María Corina hizo rápidamente referencia al Premio Nobel de la Paz tras las palabras de Trump, un reconocimiento que el presidente estadounidense ansía desde hace años. Según el Washington Post, que María Corina Machado aceptase el Premio Nobel de la Paz habría sido la razón por la que el mandatario estadounidense ha decidido negarle su apoyo para liderar una transición en Venezuela. Es por ello que María Corina ha dejado caer en una entrevista que estaría dispuesta a compartir el premio con Donald Trump. Aún no he ofrecido a Donald Trump compartir el Premio Nobel de la Paz, es algo que quiero decirle en persona. Creemos que lo merece. El pueblo venezolano quiere que lo compartamos. Lo que ha hecho es histórico. Por otro lado, el presidente estadounidense también ha aprovechado para exigir a Venezuela barriles de petróleo. El gobierno, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, ha anunciado que está dispuesto a entregarles hasta 50 millones de barriles de petróleo, una entrega que está valorada en 2.000 millones de dólares. Aún así, Estados Unidos ha anunciado que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido. La Casa Blanca también ha afirmado, en palabras de Marco Rubio, que Donald Trump y su gabinete están estudiando diversas opciones para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por cierto, tengo que decir esto sobre Groenlandia. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista estratégico de la seguridad nacional. Unas declaraciones que han enfurecido a la primera ministra de Dinamarca, que ha advertido que un ataque a Groenlandia pondría fin a la OTAN. Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, será el fin de todo. Desde que pusieron la sirenita en el puerto de Copenhague no había susto mayor en Dinamarca, ¿eh? En fin, a lo que vamos. Volvamos a hablar de Venezuela. Yo les decía antes que hay condenas injustas, que hay condenas bestiales, que se han producido hace poco. 1 de diciembre, hace poco, estamos de acuerdo, ¿no? Bien, vale. Pues eso es lo que le pasó al yerno de Edmundo González Urrutia, el presidente de los venezolanos que lo eligieron por un amplio margen de votos en las últimas elecciones y que no pudo gobernar, que vive exiliado en España después de una intensa labor de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, consiguió escaparse de aquello. El que no pudo escaparse es Rafael Tudeslar, que es el yerno. Y le han condenado por conspiración, le condenaron a principios de diciembre a 30 años de cárcel. Eso es lo que yo venía a decir antes, que este tipo de cosas no se pueden consentir, y mucho menos si uno quiere ser el gobernante global, como parece que quiere ser Donald Trump. Edmundo González Urrutia, que se entrevistó el otro día precisamente con Felipe González, hoy emitía un vídeo en el que pues recordaba la situación de su yerno y cómo fue condenado a 30 años por una presunta conspiración. Rafael es un joven muy sociable, muy llano, muy franco, que siempre ha estado siendo uno más de la familia, muy servicial, muy dispuesto siempre a ayudarnos, a estar con nosotros. Él es abogado, él estaba dedicado a su trabajo y a su familia, porque esa es la verdad. Tienen 2 hijos que son 2 nietos nuestros que son la alegría de ese hogar. Y estando en Estados Unidos, en Washington, fue cuando me llamó mi hija para avisarme. Y entonces el 7 de enero me dice, mamá, se lo llevaron delante de los niños. Eso fue para mí lo peor. Porque eso es una película que a ellos les queda en su memoria y nunca lo van a olvidar. Que tú tengas un año, como va a ocurrir ahora, en que no tengas el conocimiento de dónde está tu esposo, cómo está, cómo se siente, si le dan medicina. Porque no saber cómo está, qué le hace falta, qué no le dan, qué tiene. Es duro la desaparición forzada de Rafael. Simplemente porque es el yerno del presidente de la República. Es una venganza. Y esto
es más venganza que justicia. Trasladaron los mismos cargos míos y se los pasaron a él. Así que yo lo tomé desde el principio como lo que es en realidad, que eso es una presión que me están haciendo a mí y que él está pagando por el hecho de ser el yerno de Edmundo González, el candidato presidencial que ganó las elecciones y que este régimen se la robó, esa es la verdad. Estamos en una situación muy difícil, así como estamos nosotros, están muchísimos venezolanos. Pues sépanlo, estas son las cosas que por razones de humanidad elemental uno debe conocer y actuar en consecuencia, porque así es como se ha construido el madurismo en Venezuela. Quiero hablar a continuación, como no, de Venezuela con Maribor Petit, que es una experta politóloga sobre su país, sobre Venezuela, pero que está en Estados Unidos, felizmente, entiendo, para ella. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia. Igualmente. Bueno, ¿tardará mucho más la administración Trump en darse cuenta que dejar Venezuela en manos de Delcy Rodríguez no es una buena idea? Pues no lo sé, en estos momentos se está anunciando que hubo un acuerdo extraordinario en materia petrolera y que va a permitir mucho dinero, de acuerdo a lo que ha dicho la administración, para la reconstrucción del país. No se sabe tampoco, pero aquí también se ha informado en algunos casos de manera extraoficial, aunque ya los funcionarios de alto nivel del gobierno han estado anunciando que con el caso de Delcy Rodríguez no es que se esté haciendo una especie de reconocimiento legítimo, sino que se está forzando en la estructura del régimen que pareciera que sigue intacta, independientemente de que Nicolás Maduro esté acá en una cárcel cercana a donde me encuentro, sino porque allí en esa estructura no es posible moverse sino hasta que haya un movimiento que cambie la conducta. Se ha hecho acuerdos petroleros ya, se está desplazando a algunos socios como Rusia, China e Irán del país, pero lo más importante que creo que hay que destacar en este asunto es que en Venezuela hay 860 aproximadamente presos políticos, tanto civiles como militares, y el gobierno de los Estados Unidos ha hecho una petición para que se cierre el centro de torturas más importante del país, que queda en el Helicoide y que se conoce como La Tumba, al igual que se le dé libertad, una especie de amnistía a todos los presos políticos que por muchos años han estado allí por el simple hecho de pensar diferente o de enfrentarse de alguna manera a este régimen tiránico. Delcy Rodríguez no ha hecho ninguna información que a nosotros nos haya llamado la atención sobre querer cambiar desde el punto de vista narrativo su discurso o su comportamiento, pero sí hemos observado cómo desde acá se están anunciando acuerdos significativos, no solamente en materia petrolera, sino que se advierte también uno nuevo en materia de cooperación en el ámbito de la justicia. Vamos a ver qué pasa. Esto se está viendo con mucho resquemor por algunos, pero el secretario de Estado Marco Rubio lo ha señalado el día de hoy. No es un reconocimiento tácito ni legítimo, es presionar para que haya una apertura, y se calcula que en los próximos 90 días o 180 días, de acuerdo a la estructura que está planteada por la Constitución de 1999, puedan haber unas elecciones donde se presenten todos los candidatos, incluyendo a María Corina Machado, que el régimen de Nicolás Maduro no permitió que se inscribiera como candidata a pesar de haber ganado las elecciones primarias en el 2023. Es decir, ellos están proponiendo que haya unas elecciones donde podamos votar todos los venezolanos y no el grupo que pudo votar en la última oportunidad, así como también que hayan candidatos que les fue prohibido por el régimen la participación, y se refieren específicamente a María Corina Machado. Así que está todo en veremos, una agenda bastante ambiciosa por parte de la administración Trump, que no sabemos a estas alturas del partido si el régimen la va a cumplir, porque entendemos que hay diferencias entre Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, que fue designado como presidente de la Asamblea y como presidente de la Comisión para liberar a Nicolás Maduro, y también el grupo que lidera Diosdado Cabello, que es uno de los hombres más fuertes y uno de los criminales de mayor alto nivel allí en esa cúpula roja.
Sí. Maribor, déjame que repasemos, hablabas de Maduro, de que está sometido a un tribunal cerca de donde tú te encuentras en Nueva York. Bueno, hemos leído en la prensa demócrata más sulfurada de Estados Unidos que, hombre, que la tesis de lo del Cártel de los Soles pues que no se aguanta, que es un documento antiguo, que tal vez esto pues debiera ser una cuestión judicial mucho más relacionada con las inhumanidades que se han podido generar durante el mandato de Maduro que por la propia relación de Nicolás Maduro con el Cártel de los Soles. ¿Eso tiene algún sentido para ti? Sí tiene un sentido, no que se esté diciendo que Nicolás Maduro no es la cabeza del Cartel de los Soles o que el Cartel de los Soles no exista. Eso no es lo que dice. Hay dos acusaciones federales, una del 2020 y una del 2026. En la del 2020 hay 14 militares acusados y civiles, incluyendo algunos que hacen muy buena vida ahí en Salamanca, en España. También en el 2026 se da a conocer una acusación federal donde aparecen personajes que no estaban en la antigua acusación. No se ha informado de que la antigua acusación deje de tener vigencia, todo lo contrario. Hay personajes que están allí en doble presentación como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, pero hay otros que no pertenecían en la antigua administración, en la antigua acusación, que están en esta. Lo que hemos entendido por parte de la Fiscalía es que la aprobación de este nuevo andaimen o la acusación en el gran jurado requería de la presentación de evidencias directas y también de una serie de testimonios que fueron llevados para que ese gran jurado los escuchara frente al juez. Y allí se tomó la decisión de darle mayor velocidad a esta nueva acusación, no cambiando el Cartel de los Soles, porque allí dice que es el Cartel de los Soles, sino que imponiendo como punto principal para la acusación lo que aquí se llama una conspiración criminal de larga data, desde 1999 hasta la actualidad, porque con eso se va más directo frente al jurado en caso de que haya un juicio a Nicolás Maduro. O sea, todas estas tampoco sabemos si lo vamos a ver o no, pero en todo caso, si hay un juicio, los fiscales van a ser mucho más rápidos y efectivos en probar estos cargos, que son 4 en particular. Lo que ocurre también, y eso es importante que los españoles lo entiendan y la audiencia, es que aquí hay un pleito entre los grupos del Partido Demócrata y el presidente de los Estados Unidos y obviamente el Departamento de Justicia, y permiten dentro de este juego narrativo descalificar al presidente Trump o al Departamento de Justicia, y a la vez dentro de esa descalificación de la acusación, negando que exista, por ejemplo, el Cartel de los Soles, etcétera, empiezan estos grupos de los Estados Unidos a coincidir directamente con la narrativa chavista y con la narrativa de la criminalidad, negando que existe o que no existe una serie de acciones que en el caso venezolano lo conocemos muy bien, porque son actividades criminales que llevan más de 27 años y que han coactado al Estado y a las instituciones venezolanas. Y no es el primer caso de crimen organizado y de Cartel de los Soles. Aquí tenemos muchos. Tenemos uno que a ustedes les interesa muchísimo y que va a ser sentenciado el próximo mes, que es Hugo Carvajal Barrio. Pero tenemos del Cartel de los Soles, que han dicho que son del Cartel de los Soles, varias personas, más de 10 en el promedio aquí en Nueva York. Sí, uno de ellos es uno de los testigos de cargo más importantes ahora, que es Hugo Pollo Carvajal, ¿no? Él no ha sido todavía aceptado como testigo protegido, no está firmado el documento, pero entendemos que sí va a participar para lograr el testimonio en una parte importante que se refiere a unos vuelos de cocaína que están en el expediente del Pollo Carvajal y que no estaban o no estaban relacionados sino hasta ahora con Nicolás Maduro como jefe del Estado, que habría eventualmente permitido que esos vuelos se dieran a Francia en unas maletas en un vuelo comercial. Pues Maribor Petit, te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado y nos has dejado bastante claras algunas cosas que no estaban del todo claras aquí en España.
Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto. Bueno, tenemos que hablar de la droga, pero aquí, en España, porque este año 26 va a ser el año en el que vamos a conseguir, ustedes y yo, que los partidos políticos de este país se tomen en serio que hay que combatir esto de la droga. Que ya no es un asunto de un delito contra la salud, como está en nuestras leyes, sino que es un delito contra nuestra seguridad. Que no podemos continuar siendo el patio trasero de organizaciones de narcotráfico del mundo entero. Unas de Marruecos, otras de Estados Unidos, otras de México, otras de... Como van a ver ahora, la situación es enormemente preocupante. Hay droga por todas partes. No hay pueblo en España en el que no haya una plantación. Eso significa que esto ha calado en la sociedad española y que muchos, en lugar de trabajar, se dedican a hacer crecer unas plantitas y luego sacan un pingo de beneficio gracias a la venta de esos productos prohibidos por nuestras leyes. Bueno, pues cuando eso pasa es que algo muy serio está afectando a la esencia de la sociedad española. De nosotros va a depender que exijamos los cambios correspondientes, que los partidos políticos se mojen en esto y aumenten las condenas, improvisen sobre qué hacemos con los cargos de los departamentos de seguridad del Estado que se venden a los narcotráficos, qué hacemos para potenciar unos juzgados rápidos, serios y eficaces, cómo perseguimos el blanqueo, que es una de las razones por las que estas narcobandas deciden venirse a España, porque les es fácil entrar y corromper y moverse. Además aquí las fuerzas de seguridad son bastante educados, los detienen, los llevan a juzgado, ellos salen, pagan no sé qué, a no sé quién, a no sé cuántos, y vuelven a iniciar la misma jugada, que es volver a la casilla de salida y volver a traficar con drogas en España. Bueno, ejemplos. Yo lo que puedo hacer para conseguir que estemos de acuerdo en que hay que darle la vuelta a esto es someteros a algunos ejemplos. Y hoy traigo dos. El puerto de Denia, seguro que muchos han ido ahí de vacaciones, conocen el puerto de Denia, un sitio fantástico, ¿verdad? Bueno, ahí han detenido a un hombre de 62 años que tenía en un doble fondo, en su vehículo, 7 kilos de cocaína. En su coche, claro está. La droga iba ahí en ese doble fondo que ustedes ven ahí. El conductor ha sido enviado a prisión provisional después de haber sido detenido en un control aduanero, un control fiscal-aduanero, insisto, en el puerto de Denia. Bueno, y esto ya es preocupante. 62 años, traficando con 7 kilos de cocaína, detenido a la salida del puerto de Denia. Bien, vamos a una operación conjunta de la Guardia Civil y de la DEA. Ha tenido lugar en varios lugares de España, Tenerife, Valencia, Málaga, Madrid, y se ha saldado con la levantada de 3 millones de euros en efectivo que tenían estos de esta organización, que ya fue zarandeada hace unos meses, pero que no ha sido definitivamente extirpada, o a lo mejor se ha rehecho del primer impacto, del primer golpe policial. Se trata del cártel de Sinaloa, el cártel mexicano de Sinaloa. Estos operaban, es uno de los grandes importadores a Europa de la metanfetamina, y lo hacía incluso en piezas de mármol. Van intervenido unos 40 kilos de metanfetamina. La clave ha sido un búnker que tenían en una nave en Novelda. Allí también es donde se ha encontrado el dinero oculto de la red, que es, como les decía, central para la distribución de esta droga, la metanfetamina, en Europa. El primer golpe contra el cártel de Sinaloa en España ya se lo dieron con esta misma droga, con la metanfetamina, pero bueno, no fue suficiente por lo que se ve. Y por eso, pues ahora estamos hablando de un segundo golpe muy certero y muy eficaz, muy coordinado con la DEA, etcétera, etcétera, estupendo, pero la verdad es que va muy deprisa, los de los cárteles van muy deprisa y es muy difícil pues erradicarlos de un país como el nuestro. Bueno, y hasta aquí nuestro relato. 2026 va a ser el año en el que consigamos cambiar definitivamente la percepción que tiene la política en España sobre el asunto de la droga y que empiecen a actuar en consecuencia, o si no, los electores nos vamos a enfadar mucho. Hablando de cosas que nos gustaría que cambiaran,
esto no lleva un año, esto lleva mucho más tiempo, que se pueda cambiar, ¿no? Es el infierno demográfico que vive la población española. Tenemos ya menos natalidad que uno de los países con menos natalidad de los últimos 50 años, Japón. Sí, pues ya estamos por debajo de Japón. Tener hijos ha dejado de ser una prioridad en la sociedad española. El déficit de oportunidades, seguido de la batalla ideológica en la que nos encontramos, que presenta un cambio de valores, ha producido que España se coloque como el segundo país del mundo, detrás de Japón, con mayor proporción de mujeres sin hijos. Así lo ha reflejado el informe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que ha analizado la baja natalidad en España, la cual puede ser producida por la falta de políticas eficaces sobre natalidad o por las escasas ayudas que se ofrecen para que un hijo salga adelante, sumado a la latente precariedad laboral. Además, si nos ceñimos a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el año 2024 sufrió un descenso del 0,8% frente a 2023 y refleja que la edad media de maternidad, especialmente en madres de 40 años, ha aumentado, mientras que en mujeres a partir de los 25 años ha caído. Esto significa que tener el primer hijo a partir de esta edad contribuye a un menor margen para poder tener más, por lo que el 1,10% que refleja España en la tasa de maternidad no es suficiente para el reemplazo generacional, que se sitúa en un 2,1%. Otro dato relevante es la elevada tasa de nacimientos de mujeres no nacidas en España, con más de un 30% frente a la caída en la maternidad en mujeres nacionales. Estos datos indican que hay un menor número de trabajadores sosteniendo a jubilados, así como una mayor presión sobre el sistema de pensiones. Las políticas sobre natalidad han tenido un impacto muy reducido, por lo que el propio informe destaca que si no se produce una modificación del modelo político, esta situación está predestinada a empeorar. Y es que el coste de la vivienda y la poca estabilidad laboral van a ser puntos clave para inducir a muchas parejas a no contemplar la maternidad como un aspecto vital fundamental, como sí lo era para generaciones pasadas. Bueno, no es ninguna novedad, ya lo saben todos, que estamos en una especie de momento climatológicamente muy difícil, muy duro. La nieve, el viento, el frío, el oleaje, en fin, por todas partes. Hay avisos de todo tipo y color en 14 comunidades autónomas. Pues eso no es lo peor, porque ya pensábamos que lo habíamos entendido todo del aire frío, polar, ártico, lo que quieran llamarle, pero van a venir momentos más difíciles porque viene una borrasca de las que llaman los meteorólogos de gran impacto y se llama, o le han puesto de nombre, Goretti. Bueno, pues va a afectar a toda Europa occidental y parece que puede aportar ciertas ciclogénesis explosivas, que ya saben ustedes que es de lo peor en materia meteorológica. Se prevé un temporal marítimo espectacular en el norte de España y fíjense lo que son las cosas. Les tengo que referir la muerte de dos sin techo en Barcelona. Badalona el primero, hace unas horas, no llega un día, y hace un rato un hombre de 57 años en el popular barrio de la Barceloneta en Barcelona. Así es que son ya dos, las víctimas, dos sin techo, los que han muerto causa del frío al lado del mar, en Badalona y en la Barceloneta, imagínense. Pues eso significa lo duro que está siendo este frío polar que tenemos, o ártico, como prefieran ustedes, que tenemos en España y las dificultades que para muchos que viven en las calles supone. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, déjenme recordarles que si todavía no son socios del Club de Amigos del Toro Televisión, este es el momento para que ustedes tomen el teléfono y hagan una llamada al 91 616 2464, donde les va a ser muy fácil incorporarse a esa gran familia de amigos del Toro Televisión. Les necesitamos a ustedes, claro que sí. En un momento de telepedros tenemos que mantenernos firmes y sobre todo, si podemos aspirar a crecer un poquito, cuenten con nosotros que lo vamos a hacer. Si han descubierto ya que compartimos ideas, ustedes y nosotros, pues nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas.
Apóyennos y no se van a arrepentir, ya se lo digo ahora. Nos vamos a publicidad, a la vuelta a nuestra mesa de análisis político. Son las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, porque hay cosas que no cambian de un año para otro y que tengo que desear feliz año, cosa que ya he hecho en lo personal, pero ahora lo hago en lo público. Don Alberto Serrano, abogado, sin embargo buena persona, especializado en asuntos del derecho administrativo, es político, escritor. No ex-escritor, sino sigo es político sigo y escribiendo cuando me escritor. dejan, efectivamente. Ese es un vicio malo, ya te lo digo. Feliz año ante todo y aquí andamos estrenando un regalo de Reyes. Don Manuel Pino, eminente jurista y también vicepresidente del Club Liberal Español. ¿Y taurino de pro? Javier, pues agradecerte de nuevo que empezamos el año y que me invite de nuevo a tu programa y vamos a divertirnos porque hay mucho tema que tratar. Que los Reyes se han portado contigo. Los Reyes se han portado estupendamente porque mis hijos son muy generosos y siempre se portan bien conmigo. Bueno, vamos con nuestro primer toro de lidia en esta mesa, que quiere ser una mesa taurina, con permiso aquí de don Manuel, que es el experto. La cuestión es que el otro día ya lo vieron, seguramente muchos estarían por cosas más importantes, pero otros vimos cómo el presidente Sánchez se comprometía a una cosa bastante arriesgada, a enviar tropas españolas a Ucrania, así que fragué el alto el fuego, naturalmente, otra cosa no dijo. Esto le sitúa en una posición muy complicada. ¿Por qué? Pues porque necesita sí o sí del Partido Popular, si no, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque de momento tiene el no claro, rotundo de Podemos, tiene el no de Izquierda Unida, ambos son dos nos importantes dentro de la gente que pilula alrededor de Pedro Sánchez. Y entonces se da la circunstancia de que para mandar soldados españoles a un país que no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, pues hay que pedir permiso al Congreso. Y eso significa que está en manos de Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo van a ver a continuación? Sí, Pedro Sánchez ha planteado por primera vez la participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania. Yo sí que manifiesto que el Gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania. Esta promesa al aire del presidente del Gobierno en Europa es muy difícil de conseguir, sobre todo si tenemos en cuenta que para ello necesita el respaldo en el Congreso de los Diputados. Y ahora mismo la situación es crítica. Tanto Podemos como Sumar rechazan cualquier despliegue militar y se prevé que el resto de socios tampoco apoye esta iniciativa, por lo que la única baza que le quedaría a Pedro Sánchez sería la del Partido Popular, que de momento decide no pronunciarse. ¿Qué es necesario para poder pronunciarse? En primer lugar, que exista la paz, ¿no? Porque el presidente Sánchez parece ser que lo ha vinculado a que exista la paz, que nos digan cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión. En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar. Y hablamos del Partido Popular porque en la ronda de contactos que va a realizar el presidente del Gobierno se ha excluido a Vox. Además, no hay fecha en el calendario para una posible votación para abordar este asunto. Parece que tiempo no le va a faltar a Sánchez, porque lo del alto el fuego está más bien un poquito alejado en el tiempo, digamos, ¿no? Sí, él lo ha supeditado todo a que haya un acuerdo de paz, ¿no? Y conocer ese acuerdo de paz en qué condiciones, ¿no? Hombre, hay que esperar que él no cambie de opinión. Es una persona fácil que fácilmente cambia de opinión, ¿no? Bastante propicia. Entonces, como cambia de opinión, pues ahora de momento ha dicho esto. Vamos a ver cómo lo encaja. El horizonte está en que haya un acuerdo de paz y la paz sea real. Y luego, pues, no es la primera vez ni será la última en que el ejército español está en el exterior en misiones de paz y seguridad internacional, ¿no? Si aquí hay un acuerdo de todos los países para llevar tropas allí, para garantizar la paz en un acuerdo que tenemos que ver el calado y la dimensión de ese acuerdo y en qué desacuerdo, pues bueno, pues tendrá que pedir la autorización al Congreso, que es donde tendrá las dificultades, pero a él, que se niega a hablar sistemáticamente con la oposición y la desprecia, pues vamos a ver cómo encaja esto, ¿no? Lo va a hablar la primera vez para pedirle que le hagan bueno una promesa europea, ¿no? Que ha hecho en la reunión de París, ¿no? Alberto, déjame antes insistir a nuestra realizadora que repita las imágenes de ese encuentro en las escaleras del Elíseo entre Macron
Y Sánchez, fíjense cómo le soba el lomo el francés. Bueno, el besuqueo es muy propio del francés, pero este sobeteo de lomo, esto es algo de cuando el francés te quiere pedir algo, porque si no, ¿a qué viene tanto? Ya verán, fíjense que hay mucho sobeteo de lomo. Alberto. Hombre, está tierno el francés después de la burla que le hizo a nivel global, cómo queda ese hombre en su casa, por las calles de París, etcétera. Hizo Trump el otro día una burla tremenda. Pero quería comentar que decía don Manuel Pino, dice, bueno, es habitual que Pedro Sánchez diga una cosa y haga la contraria. Por tanto, él se ha comprometido a una serie de cosas que cumplirá o no cumplirá. Pero si, como estamos diciendo, no es previsible que haya una paz de manera inmediata, si un país participa con tropas en un conflicto bélico, es obvio que toma partido de ese conflicto bélico y, por tanto, le declara la guerra al otro contendiente. Esto parece bastante razonable, este razonamiento. Bueno, pues si vamos a esta hipótesis, lo que dice la Constitución, fíjense qué nivel de compromiso, es que es al rey, artículo 63, lo quiero enviar a la gente, le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Por tanto, fíjense, se está comprometiendo una cosa que incluso tendría que elevarse a la Suprema Magistratura, al jefe del Estado, a Su Majestad el Rey, quien tendría que pedir esa autorización de las Cortes Generales si quisiera intervenir en un conflicto bélico a favor de una de las partes. Porque, bueno, hombre... se da por hecho que él lo que pretende es intervenir cuando se haya cerrado un acuerdo de paz. Sí, se da por eso, pero veremos a ver qué opinan los rusos de todo esto. Por otro lado, no vemos próximo el fin del conflicto en Ucrania. Parece. Por tanto, no sé a qué se ha comprometido este señor. Eso lo ha intentado Trump varias veces y por ahora parece que esto no es tan fácil como la extracción de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores en Caracas. Bueno, Zapatero. ¿Por qué hablamos de Zapatero? Porque el país está hablando de Zapatero, llevamos desde el sábado hablando de Zapatero, y ahora ¿qué pasará con Zapatero? Gran amigo de Maduro, el hombre que iba allí tantas y tantas las veces, el hombre que, bueno, pues es el Zapatero. Hoy hemos sabido que Zapatero estuvo unos meses negociando una especie de transición del régimen venezolano con Estados Unidos, que eso fracasó, también lo hemos sabido hoy. Y eso nos ha llevado a algunos a tratar de recordar las cosas que están en los tribunales en España y que podrían ser motivo de sospecha hacia la actitud que ha tenido el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el régimen de Chávez y de Maduro, de los dos. Primero fue una senadora colombiana, que es la que dijo, a mí me ha dicho Zapatero que le han regalado una mina de oro. A muchos, sinceramente, la cosa nos sonó pues, a chirigota, ¿no? Porque ¿por qué le tenía que contar eso a la senadora colombiana? Luego la senadora colombiana falleció. Pero lo que le da cierta capacidad de credibilidad a este asunto de la mina de oro de Zapatero es un manuscrito que escribió, estando en la cárcel, Hugo Pollo Carvajal, el general venezolano, jefe de los servicios de contrainteligencia. Lo sabía todo, de todos. Bueno, ahora está en Estados Unidos, finalmente fue extraditado por España, pero en su relato sometido a un juez de la Audiencia Nacional, da pelos y señales sobre dónde está la mina, por qué se le regala la mina, cerca de dónde está la mina, todos los datos y los detalles que ustedes quieran imaginar sobre esa mina, que yo no doy por hecho que sea cierto, esto no, pero que en los juzgados españoles ya hay algún papel sobre el que empezar a investigar. Zapatero habría desempeñado funciones clave junto a Estados Unidos para garantizar una transición controlada en Venezuela sin Nicolás Maduro. Las conversaciones entre el expresidente socialista y la administración Trump se alargaron durante 6 meses y tuvieron 3 escenarios clave: Madrid, Doha y Caracas. El objetivo principal era pactar de forma diplomática la salida de Maduro. Sin embargo, su negativa conllevó la intermediación directa de Washington. Tras la captura del dictador, ahora todas las miradas en España apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con el régimen. Las últimas informaciones que vinculan al expresidente con Venezuela se dan en torno al caso Plus Ultra. El registro de la sede de la aerolínea culminó con varios detenidos, uno de ellos amigo íntimo de Zapatero.
Pero sus vínculos con el régimen van mucho más allá. Así lo afirmó la ex senadora colombiana Piedad Córdoba antes de su fallecimiento. En una entrevista en 2020, Córdoba abrió la caja de Pandora al declarar que Zapatero le había contado que era propietario de una mina de oro en Venezuela. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Unas palabras que hoy por hoy cobran mayor relevancia debido a las sospechas sobre los negocios de Zapatero y el crecimiento exponencial de su fortuna personal. Córdoba, sin embargo, no fue la única que habló de este tema. Un año más tarde, en octubre de 2021, el general Hugo "El Pollo" Carvajal, antes de ser extraditado a Estados Unidos, comunicó a la Audiencia Nacional que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela y que presentaría pruebas para demostrarlo. En su escrito entregado a la Audiencia Nacional, Hugo "El Pollo" Carvajal hace referencia al bloque especial de la cuenca del río Icabarú, un área muy reducida de 1,5 kilómetros cuadrados donde predominan los diamantes y el oro. Está ubicada en el extremo sureste del estado Bolívar, fronterizo con Brasil, y el oeste franco de la población venezolana de Santa Elena de Bairén. Una prueba que, según El Pollo Carvajal, detalla cómo Maduro manipula y corrompe a políticos europeos a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio del pueblo venezolano. Y por todos estos supuestos vínculos de Zapatero con el régimen chavista, resulta llamativa la ausencia de declaraciones del expresidente socialista tras la captura de Maduro. Alberto Serrano. Sí, no sé si se acuerdan los espectadores cuando saltó el rey emérito don Juan Carlos aquello, ¿por qué no te callas? Sí, hombre. Era con Chávez y de entre medias Zapatero. Entonces Zapatero Estuvo digno, defendía a Aznar. Por eso digo, entonces defendía a Aznar y ahora pasa a defender a Maduro. ¿Cómo se explica esto? Vendiéndose. Este señor ha multiplicado por no sé cuánto su patrimonio, se ha vendido. Nos da igual que le han dado una mina, que le han hecho una transferencia corriente o que le han dado un sobre. Carlos Zapatero ha ganado mucho dinero con este régimen y estoy convencido que lo ha hecho por eso, por dinero, porque Zapatero es un mercenario. Entonces, ¿qué es lo que decía Maquiavelo de los mercenarios? Que son los más fáciles de vencer, solamente hay que ponerles más dinero encima de la mesa. A buen seguro, los americanos han hecho algo de eso. Y a buen seguro, parte de las traiciones que tiene Maduro para de un día para otro ser cogido y llevado a Estados Unidos, pues probablemente sea este señor. Y eso lo confirma alguna información periodística que se está ofreciendo, en el sentido de que él participaba de un proceso de transición, que quiere decir un proceso de rendición del actual régimen, a buen seguro. ¿Por qué? Porque le darían más o al menos le garantizarían pues su supervivencia, su dinero calentito de donde fuera, al más puro estilo de los Puyol, ¿no? Por tanto, este señor es un mercenario, según se demuestra de su histórico, y como tal mercenario se comporta. Manuel Pino. Bueno, Zapatero ha perjudicado mucho la política exterior de España, porque Zapatero no es cualquiera. Zapatero ha sido el asesor de cabecera del presidente del gobierno Sánchez. Y ha estado en Moncloa, ha estado de telonero en sus mítines, lo ha mandado a misiones especiales a pactar en Bruselas, ha ido a hablar con el de Waterloo las veces que lo han mandado, y es un personaje que se atribuye ser el segundo o el que domina en el Partido Socialista y tiene una influencia plena en el gobierno, y por eso tiene el poder que tiene. Zapatero ha estado vendido al Grupo de Puebla desde hace mucho tiempo. Zapatero ha sido incapaz de denunciar el golpe de Estado electoral de Zapatero y de permitir y encubrir a Maduro, que ha sido un dictador y un tirano, donde han tenido que salir al éxodo más de 8 millones de venezolanos que están fuera del país, y además tiene las cárceles llenas de personas por opinar, simplemente por opinar distinto a su idea de la dictadura bolivariana esta que él ha implantado y ha puesto allí. Entonces ha sido un encubridor y está en el círculo de confianza no solamente de él, también de Delcy y del equipo que se ha quedado. Zapatero no es cualquiera y desde luego eso ha ido acompañado de una prosperidad económica notable que de cuando en cuando sacado cartas con el cambio de residencias aquí en Madrid, ¿no? Entonces vamos a ver en lo que queda todo esto, porque la última perla, lo del tema este de los 53 millones de Plus Ultra, que también está en esto, pues parece que el que más presionó para que se le diera, poniendo en boca del presidente la decisión en el Ministerio de Transporte, digo, no, esto no es un tema para mí, esto que lo tiene que hacer porque lo dice el presidente, así lo he publicado, pues claro, es que 53 millones de una línea quebrada, que la hicieron estratégica para coger el dinero del fondo que tenía preparado la SEPI, le dan 53 millones
en una empresa quebrada, insisto, que el dinero salió a distintos paraísos fiscales para pagar unos créditos que no sabemos la realidad de esos créditos, y desde luego lo que sí tengo casi con toda seguridad es que ese crédito va a acabar siendo fallido en la SEPI, no va a poder recuperarlo porque la línea aérea con un avión no está en condiciones de devolver con los intereses el dinero que le dieron para como empresa estratégica española, que forzadamente le dio el Ministerio de Transporte esa catalogación, ¿no? Que Entonces, luego está por ver si era española la empresa. Y si, era una cosa turbia, pero que él se mojó. Él ha estado también en relaciones con China. Él, luego de Hawái, y con su amigo Pepiño Blanco, en esa gran consultoría que tiene, han estado con negocios con la compañía esta Huawei. china. Huawei. Él no es inocente. Él ha estado de embajador de Maduro, no por el interés general de los venezolanos para reconstruir la democracia y las libertades. No, ha estado por un interés personal, encubriendo y siendo cómplice de una dictadura de un tirano. Eso sí es así. Sí, yo creo que pienso lo que muchos españoles, no sé si la mayoría, pero yo creo que una parte importante de que estamos felices de que Maduro, que ese régimen, por lo menos su cabeza, haya terminado, ¿no? Y haya dejado liberado a un país. Pero también, en la misma medida, nos parece que, bueno, pues a lo mejor la actuación de los Estados Unidos pues es un poco desproporcionada, sobre todo que se pudiera transponer a otro tipo de situaciones. Pero la culpa de eso, si vamos al axioma jurídico, quien es causa de la causa es mal causado, es una serie de oligarcas políticos europeos, singularmente zapateros, que han estado dando constantemente valores de oxígeno a ese régimen. Es decir, si ese régimen hubiera quedado aislado, probablemente, pues evidentemente hubiera caído solo. Pero ese régimen tenía perspectivas de vivir eternamente porque económicamente le iba bien. Y económicamente le iba bien, entre otras cosas, gracias a señores como Zapatero. Y los cómplices, porque claro, los cómplices. Zapatero podía influir lo que tú quieras, pero el que dijo no felicito a los ganadores del proceso electoral en Venezuela hace un año y medio fue Pedro Sánchez. El PSOE tampoco que no felicitó a María Corina Machado cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz fue Pedro Sánchez, no fue José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero, pero por extensión el PSOE, y lo que representa el PSOE, porque ha asumido toda la izquierda europea, la política en Latinoamérica de Zapatero y del Grupo de Puebla. Ha estado con la cabeza ahí, muy podemizado, como está el PSOE, como dice hoy Jordi Sevilla, un antiguo que está preparando el manifiesto. Está podemizado por la influencia que tuvo en origen con los de Podemos, de Pablo Iglesias, y está podemizado y está en aquellos movimientos comunistas revolucionarios del Grupo de Puebla. Pero yo, aun poniendo en duda que estuviera de buena fe podemizado Podemos, tengo muy claro que el PSOE no estaba podemizado por ideología. Por dinero. Estaba por dinero. Por el Bill Metal. Claro. Eso está claro. Desde tiempos de José Bonno y del embajador Morodo y de luego José Luis Rodríguez Zapatero. Morodo fue ya con Chávez, Con Chávez ya Morodo ha sido procesado y ha reconocido delitos, también por esta petrolera que ahora tanto demandan, ¿no? Y era embajador de España en la época de Zapatero ya, O sea que el tema tiene las aguas muy lejanas, Muy antiguas. Y las fragatas, ¿se acuerdan? Sí, la compra de las fragatas que le vendió el Ministerio de Defensa con un conflicto con Estados Unidos por la tecnología que tenía. No quería que su tecnología pasara a manos venezolanas. Y cuando la vaca ya no manda más leche, cuando entraban, entonces ya la han vendido a Maduro. Y ahora tratarán de subsistir, metamorfoseando, con otra figura, para seguir chupando el bote, que es un poco lo que llevan haciendo. O no, ya veremos. Bueno, lo intentarán, ¿no? Lo intentarán, por supuesto. Ya lo veremos porque esto acaba de comenzar. Claro, eso se verá. Hacemos una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, volvemos enseguidísima y tenemos así de temas en la mesa. Algunos teníamos señalado el día de mañana en el calendario porque el día de mañana iba a ser el día clave de una deposición de José Luis Ábalos, el hombre fuerte del PSOE, en el Senado a instancia de la mayoría del Senado, que es el Partido Popular. Pero a última hora de hoy ha aparecido el instructor de la causa que afecta a José Luis Ábalos y a Koldo García y ha dicho no autorizo que salga de la cárcel de Soto del Real para el propósito de ir a declarar a la comisión del Senado. Así es que eso, si tiene lugar, va a ser dentro de un tiempo porque, por lo visto, pues no se solicitó al juzgado instructor del Supremo con la suficiente antelación. Yo creo que tendrá lugar, pero no sé cuándo va a ser. La cuestión es que hay otro elemento central en lo que es la defensa de José Luis Ábalos y es que por segunda vez
ha cambiado de abogado. La primera vez con la sospecha de que el primer abogado era pagado por el Partido Socialista, pero no sabemos, pero tal. Se quitó de en medio el bueno de José Aníbal Álvarez y luego cayó en manos la defensa de Ábalos de un exfiscal de la Audiencia Nacional. Y la salida del exfiscal de la Audiencia Nacional sí que hay pocas cosas que remover. No pagaba y entonces el despacho del fiscal ha dicho: hasta aquí, ya te apañarás, José Luis, buen viaje. Vamos a verlo. Ábalos no saldrá de prisión para comparecer en el Senado. El juez Leopoldo Puente rechaza la solicitud del Partido Popular y, por tanto, el exministro de Transportes no acudirá a la comisión de investigación del caso Koldo. ¿El motivo? Los plazos, la poca antelación con la que se ha enviado la solicitud. Eso sí, el magistrado aclara que si se hace con mayor margen la próxima vez, el exministro de Transportes sí podría obtener un permiso y salir de la cárcel de Soto del Real para declarar. Pero por ahora se mantiene la expectación sobre la actitud de Ábalos y si atacará a Sánchez y al PSOE o, por el contrario, optará por el silencio. La última negativa que recibió del juez fue que tanto él como su exasesor Koldo García fueran juzgados en el caso de las mascarillas por un jurado popular, como pedían las defensas. Una defensa que, por cierto, ha vuelto a perder el exministro. Por segunda vez, Ábalos se queda sin abogado. Ya perdió a Aníbal Álvarez 2 días antes de su declaración ante el juez, por diferencias irreconducibles. Y ahora el bufete de abogados al que pertenece el exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, que le ha defendido en los últimos meses, ha comunicado al Tribunal Supremo su renuncia por un incumplimiento del pago de los honorarios. La situación se complica para José Luis Ábalos en un momento crucial, a las puertas de su primer juicio por corrupción y a una semana de que el Tribunal Supremo decida si sigue o no en prisión provisional. Bueno, pues habrá que esperar para ver si hay vendetta de Ábalos para con Sánchez, después de que Sánchez lo negara 3 veces, antes de que cantara el gallo. Ya, yo creo que el Supremo, en el tema primero de que mañana la comparecencia, ha alegado que se ha presentado el escrito, creo que ha sido en vacaciones ahora, el 31 de diciembre, y que no ha habido tiempo de trasladar a la otra parte y dar la audiencia sobre la petición hecha de que comparezca en el Senado. Entonces, no la ha negado, ha dicho que lo presente más tarde y que se haga el trámite procesal que corresponde de dar la audiencia a las otras partes personales para que opine sobre la solicitud de comparecencia o no. Yo creo que eso ahí ha estado bien el juez, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Respecto al tema del jurado, bueno, es que este delito corresponde a la Audiencia Nacional y en la Audiencia Nacional no contempla el jurado popular. Entonces, claro, el delito está en el Supremo porque es aforado. Si no fuera aforado estaría en la Audiencia Nacional el tema de las mascarillas, ¿no? Y ahí no existe la posibilidad de jurado popular, ¿no? Y yo creo que esas han sido las razones. Y del cambio de abogado, los dos coinciden en los de los honorarios. Luego salió que habían pagado o no el PSOE al primer abogado dinero y pues no sé, él la verdad que también ha dudado mucho los abogados, porque cuando tenía a José Aníbal iba también un abogado de Sevilla, iba también un abogado de no sé dónde, él ha andado por muchos despachos e igual tiene ahora una alternativa que le parece mejor que la que tiene, ¿no? El tiempo lo dirá, ¿no? Si tiene o no abogado nuevo. No creo, Hombre, ya sabe usted que creo que vaya como abogado oficio, ¿no? Y luego a lo mejor se encuentra un mecenas que le paga el abogado, ¿no? A lo mejor parece sabe un usted mecenas. que la fidelidad no es la palabra que más... Sí, pero en la familia Ábalos... Yo no creo que vaya con un abogado oficio, no creo. Pero bueno, Alberto, pues efectivamente, el juez ha hecho, don Manuel Pino, que ha funcionado bien y lo que ha hecho mal es el Senado. Es decir, cualquier petición de ese tipo no es de cumplimiento obligatorio para el juez, tiene que valorar las circunstancias y para valorar las circunstancias y para jugar en esta vida tienes que dar traslado a las partes. Si no había tiempo material para tramitarlo, pues evidentemente no había ningún tipo de pronunciamiento. Y por ese punto de vista, impecable la actuación del juez. Pero también ha soltado alguna perrilla al juez diciéndome que no le parece normal que se haga una comparecencia de este tipo cuando se va a abrir el juicio oral de manera inminente. Y eso, a mi modo de ver, podría generar algún tipo de conflictos entre poderes del Estado. Evidentemente el Poder Judicial tiene su competencia, pero también, lógicamente, el Senado parece que tampoco hay ningún impedimento para tratar de enredar políticamente, que también es su labor en las comisiones de investigación, etcétera. Por tanto, en cuanto al tema de fondo, que no se ha entrado, lógicamente, porque el tema de forma bloqueaba, pues evidentemente también daría mucho que hablar. Yo creo que el Senado
hombre, si nada lo impide, pues también tiene derecho a hacer sus comparecencias en ese sentido, al margen del tema judicial, teniendo razón el juez en que esto se trata de enredar, pero es que la política lamentablemente se ha convertido en esto. Y en cuanto que no pague a sus honorarios a los abogados, pues es una de las causas, lógicamente, de renunciar. Un abogado no puede renunciar a un cliente sin ningún tipo de causa. Pero eso no significa que vaya a haber un retraso abultado en la causa, ¿eh? Yo pienso que no. Lo que marca la ley es que eres un hombre con recursos, tiene propiedades, ha tenido sueldo hasta hace 4 días, tampoco tiene derecho a un abogado de oficio, salvo que no se designara ningún tipo de abogado, en cuyo caso la ley le impone, por así decirlo, un abogado de oficio. Sería muy hasta este punto ridículo, ¿no?, que un señor con esas posibilidades, un desprecio a la justicia. Yo no creo en nada en esto y me da igual quién me venga a defender. Y veremos a ver. Al final, José Luis lo que está tratando es de presionar al PSOE para que el PSOE se haga cargo de los honorarios abogados, y el PSOE lo hará de buena gana siempre y cuando siga la estrategia que marca el propio PSOE. Eso no porque es fácil. quien paga manda, y en esas están. Esto es otro juego de trileros. Sí, sí. Bueno, pues esto nos lleva al caso Begoña. Yo sé que estáis deseando que abordemos el caso Begoña, porque mucha gente se pregunta, oye, ¿y el caso Begoña? ¿Qué instrucción más lenta esta del juez Peinado? Siempre lo hemos alabado mucho aquí, ya lo sabéis. Pero, hombre, yo creo que está retorciendo el gancho un poco exageradamente, ¿no? Es verdad que las cartas le vienen buenas en el año 2026. Hay una empresa nueva de la que yo, que me leo con mucho interés todo esto de Begoña Gómez, no había oído hablar. Se llama Making Science. Bueno, esta es una empresa relacionada con los software de los rollos de esta señora en la Complutense, la universidad con más matrículas de España, cuidado. A ver a quién vamos a faltar el respeto aquí, ¿no? Con estas mamonadas de cursos máster encargados a esta señora porque yo lo valgo, como dice una conocida marca de cosmética. Bueno, pues esta empresa, Making Science, ha enviado un papel al juez, a Peinado, y le ha dicho, mire usted, sí, es verdad, nos reunimos con la asesora Cristina Álvarez, la asesora en Moncloa, que hemos pagado entre todos nosotros, para definir detalles técnicos de los software de los cursos de la señora Begoña Gómez. Por lo menos 3 veces, dicen. Bueno, ¿y esta señora qué pintaba en esas reuniones? Bueno, ella decía venir en nombre y representación de Begoña Gómez. Con lo cual, pues ahora me imagino que le han, al juez Peinado, que ya le gusta entretener esta causa por razones que se me escapan, ya le han dado pie para que pida a la UCO un informe relativo a las actividades de Cristina, con Cristina Álvarez, digo, Cristina, nuestra Cristina, la que pagamos entre todos, pero la usa ella como si fuera una apoderada o una secretaria personal y de negocios. ¿Qué os parece todo eso, Alberto Serrano? Pues un poco en la línea que comentabas tú, que esta instrucción se está dilatando de manera excesiva, y eso en general no nos gusta. Yo creo que el señor Peinado, muchas veces le hemos dicho desde esta casa que lo que tiene que hacer es concretar, ¿no? Y es un tema como que le cuesta, ¿no? Está haciendo una labor hercúlea porque es él solo contra todo un aparato del Estado que le pone todo tipo de dificultades y palos en las ruedas, pero hombre, su labor también es concretar, ¿no? Y es lo que le pedimos. Y bueno, él está pegando muchos palos de ciego con Bolaños, con el delegado del gobierno, circunstancias que incluso le ha revocado la audiencia provincial, que le está pidiendo también, un poco en la misma línea, que concrete si hay alguna actuación en concreto que él identifique como delictiva. ¿Cuál es la labor del instructor? Pues valorar todos esos hechos y calificarlos, en su caso, dentro de un tipo delictivo. Esta señora, de todo lo que hemos oído, ha cometido algún delito, o a lo mejor no ha cometido ningún delito, es simplemente un escándalo a nivel político, todo lo que ha hecho, cómo se ha beneficiado, pero no hay trascendencia, no hay prueba, no hay injundia para meterlo en el Código Penal. Bueno, pues lo que pedimos a Peinado es que vaya concretando este tipo de cosas y que no estire el chicle de manera indefinida. Acuérdase que hace años contábamos que estaban en paralelo la jueza de Badajoz con el hermano, ya está abierto, en paralelo el fiscal general, todos están llegando al final del camino y este todavía pues no ha podido arrancar. Así que mucho ánimo al señor Peinado y que concrete su labor y que la finalice en el sentido que sea, abriendo juicio oral o en su caso archivando si no encuentra absolutamente nada. Yo creo que la asistenta que tenía la mujer del presidente del gobierno y que le daba cobertura en la Moncloa,
pues no era ajena a los negocios de Begoña. Eso parece que ella misma ha reconocido que le hacía favores, ha dicho en sede judicial. No, me hacía algunos favores, pero bueno, ahí hay correos ya y hay cosas que parece que tenía un papel un poco más ejecutivo más allá de esto, ¿no? Y que la Moncloa ha servido para la cátedra recibiendo al rector, para pedir la cátedra, para recibir a Barrabés, para las cartas de Barrabés, que estaba también en el negociado para lo únicos que han dicho que no tienen correo han sido los del IE, con los de Africa Center. Dice que no hay ningún correo de esta señora, pero parece que ahí no era ajena a las actividades privadas que tenía en Moncloa la mujer del presidente, ¿no? Que sea delito, encaje o no encaje, pues le toca decirlo a los jueces. Que la instrucción se está prolongando de más, sí. Esto tenía ya que tener un límite más razonable, ¿no? Porque abre ventanas, abre puertas, amplía, y esto pues tendría que concluir, ¿no? ¿Cómo va a concluir? Pues imagino que el juez, que parece que se va a jubilar pronto, antes de que se vaya, tendrá que dejar eso cerrado, ¿no? Va a dejar abierto la instrucción para el que venga, ¿no? Yo creo que eso es lo que habrá cerrando antes de irse la jubilación. Pero bueno, que ahí hay ya cosas que son claras, ¿no? Que esta chica ha hecho cosas, que sea por favor, sin favor, que estaba dedicada a ella personalmente en la contratación, pues parece que trabajaba en el equipo de ella con despacho en Moncloa, ¿no? Para las actividades privadas. Por cierto, que nunca sabremos quién la contrató, porque por ahí han pasado hasta Bolaños y nadie lo conoce. Que cobraba cada mes, está claro, y que tenía una mesa en puesto de trabajo allí, está claro, ¿no? Sí. Y un cargo. Un cargo. Y luego la acompañaba en muchas actividades, incluso de estas privadas, e iba ella de acompañante de la mujer del presidente, ¿no? Se ha visto por reportajes fotográficos, ¿no? Bueno, mañana tendrá lugar una reunión en la cumbre, lo digo con ironía, de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana. ¿Para qué? Pues para ver si consiguen que Esquerra apoye los presupuestos de Illa en Cataluña, uno, y desde el punto de vista de Junqueras, para ver si mete el cazo y se rebaña 5.000 millones de euros más para la financiación de Cataluña. Y bueno, ahí están los otros que están muy celosos, los de Junts, diciendo que con ellos no cuenten si no es para un sistema como el vasco, el de cupo, una financiación de cupo, si otra cosa, que con ellos no cuenten. Lo decía de este modo la señora Nogueras. Esquerra ha defendido y ha votado con nosotros el concierto económico como única opción para negociar con el gobierno español. Instamos a Oriol Junqueras a defender ante Pedro Sánchez el concierto económico catalán, por el cual Esquerra ha investido a Salvador Illa. Es maravilloso lo mal que se llevan los indepes estos, ¿eh? Sí, como diría en Cataluña, se ha celado. Sí. Tiene celos esta señora de la reunión que va a tener con Junqueras, que es un socio pues quizá más prioritario por la vinculación que tienen allí en Cataluña. Pero sí, van a tratar los temas en paralelos, el tema de Cataluña, presupuestos y también qué pasa aquí con Madrid. Yo creo que Junqueras, si sale con un acuerdo o algo firmado, un papel, un compromiso, debe de saber que no lo va a cumplir Sánchez, como no ha cumplido ninguno con ellos. Y bueno, pues ahí a estirar el chicle y tal. Pero cada vez lo tiene más complicado Sánchez, porque el equilibrio cada vez es más complejo entre los unos y los otros. Junqueras está bastante callado, porque también tenía problemas dentro de Esquerra. Y luego además se ha hablado también, que yo creo que también puede haber un tema de fondo entre ellos, porque este tipo de reuniones hay una agenda oficial y una agenda extraoficial. ¿Qué pasa con Rufián? Rufián es un señor que parece que cuenta con Pedro Sánchez para algún proyecto, alguna operación de sumar, nuevo sumar, multiplicar, etcétera. Este es un hombre de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana participa en eso, va a hacer un fichaje allí, se va a vender Rufián. Esto que le parecerá bien, pues claro, si se vendiera Rufián, ¿cómo queda Esquerra Republicana? Que su representante en Madrid era un señor que a la primera de cambio se vende, deja tirado al nacionalismo, al independentismo catalán. Todo esto genera mucho revuelo. Y en el fondo, ¿qué hay detrás de todo esto? Silvia Orriols, Alianza Catalana, comiéndole la tostada a todos ellos. El pavor que suscita la señora alcaldesa de Ripoll. Bueno, aquí hay un acuerdo firmado, no olvidemos, entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista Nacionalista, el Partido Socialista de Cataluña, que es nacionalista también, pues firmaron un acuerdo para llevar a la gobernabilidad a Illa. Y ese acuerdo, que no lo hemos visto todavía, firmaron lo de la financiación singular o el cupo o no sabemos qué, porque el documento no ha salido a la luz pública. Imagino que Junqueras, que lo tendrá, vendrá mañana con ese documento. El programa
último de ese nacionalismo, en el que incluyo también a ella, ¿eh? Porque no es inocente ella como nacionalista, a pesar de ser socialista de Cataluña, ¿no? Lo que pretenden es el cupo. Ya lo pidió Artur Mas, se lo pidió a Mariano Rajoy en la Moncloa y costó aquello una crisis y tal, ya vino con lo del cupo. Ellos quieren coger toda la recaudación para ver, y ahora ellos, ver si contribuyen o no a la solidaridad interterritorial o no, y a pagar los gastos del Estado o no, pero la caja la tengo yo. Y entonces, como van a un proyecto de una España plurinacional en la que ellos quieren ser nación, pues todo esto es parte del programa al que está contribuyendo activamente a que se cumpla el presidente del Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español. Ese es mi punto de vista de lo que está pasando. Totalmente de acuerdo, y el PSC muy responsable de estos, incluso gente de tu tierra, el señor Montilla, si te acuerdas. Sí, Ese fue uno de los que apretó en su día para... De Nájar. Efectivamente. Bueno, decirles, no vamos ni a debatirlo porque es un tema que ya colea desde demasiado tiempo atrás y que, en fin, que acabe pasando lo que tenga que ser. Poco me gusta Errejón, pero tampoco soy muy partidario de Elisa Moulilla, que es la que le denunció como agresor sexual o como presunto agresor sexual. El juez algo ha debido ver porque al final resulta que va a haber juicio contra Errejón por esa denuncia de la actriz, o como sea, Elisa Moulilla. Dicho esto, vamos a hablar de Venezuela un poquito. ¿Por qué? Porque es el nuevo mundo al que nos tiene invitados Donald Trump. Por ejemplo, noticia de las últimas horas. Ahora ofrecen 25 millones de recompensa por quien entregue a Diosdado Cabello. 15 millones... Diosdado Cabello lo ha sido todo en Venezuela, mano derecha. Y sigue siendo, el Interior. Sigue siendo, el ministro del Interior. La policía, el que manda que se ve en las calles con un chaleco, ha sido él, ayer o antes de ayer. Eso los americanos dan 25 millones de dólares de recompensa a quien lo entregue. Y al otro, a Vladimir Padrino, que es el ministro del Ejército de Defensa, por ese dan 15. No vale lo mismo, claro está. Este es el nuevo sistema Trump de poder global. Poder global dice, yo moviendo un botón desde aquí me quedo tu petróleo, lo invierto, lo desinvierto, juego con esto y con lo otro. Es una pena que al nuevo actor global, al hombre que negocia imponiendo sus condiciones a uno y al otro, a veces le sale bien, a veces no, pero le merezca tan poco respeto los derechos humanos, los presos políticos, los que se caen del último piso del helicoide, las condenas como esta al yerno de Edmundo González Urrutia, que hemos escuchado que él ha emitido un vídeo contándonos su historia. Todo eso a Trump le importa nada, menos que nada. America First, voy a cobrarme lo que he invertido en tal o cual cosa y vamos a echar unos millones de dólares para ver si capturamos a Cabello o al que sea. En fin, esto viene a dar igual. Ese proceder es del oeste americano, wanted, no sé qué, recompensa por este forajido. De todas maneras, yo sigo pensando que esta actuación de Donald Trump, en el fondo, la tenemos la culpable, somos nosotros. O sea, Europa, singularmente España, tenía que liderar diplomáticamente un proceso frontal contra este tipo de dictaduras. Esa guerra la perdimos hace 26 años. Justo lo contrario. Nosotros hemos apoyado a este régimen dictatorial. Por tanto, es como si un pirómano le da consejos a una persona que está sufriendo unas chuletas en la playa. Pues, a ver usted, pero si usted es un pirómano. Entonces, Europa, que ahora se tira de los pelos, es la que ha estado dando constantemente balones de oxígeno. Y desde aquí, pues mantenemos de algún modo un gobierno democráticamente que ha estado apoyando una dictadura. Entonces, esto nos lo tragamos y nos parece bueno, lo que pasa por ahí nos da exactamente igual. Claro, luego nos quejamos, luego se ha cansado Donald Trump de este tipo de situación y ha entrado a saco. No le gusta a nadie, pero se hubiera marchado ese régimen sin esa intervención, que por cierto, que está por ver que el régimen se haya desmantelado o que persista el tiempo, esto lo veremos, pero por lo menos la cabeza ya no está. Y veremos a ver cómo evoluciona. Pero yo estoy convencido que la culpa, en parte, la tenemos desde Europa por no haber conocido. Sabemos que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. Entonces, esto que es una declaración, si no es de guerra, se lo parece, pues ha tenido lugar porque no había otra manera material de sacar a Maduro, porque él está sostenido económicamente, políticamente y apoyado
Pues el primero por el señor Zapatero, que ahora parece ser que la ha vendido, uno de ellos, por las negociaciones que mantenían paralelo con los propios americanos para generar una transición, y por tanto, si estaba hablando de una transición, no estaba muy conforme con lo que hacía Maduro, entiendo yo. En cualquier caso, creo que somos muy responsables, sin darnos cuenta de cómo va a evolucionar todo y cómo se han precipitado los acontecimientos de Europa cuando teníamos que haber ido frontal. Exactamente como cuando le decía, ¿por qué no te callas? Pues esa era la línea que teníamos que haber. Y probablemente Maduro hubiera caído sin necesidad de intervención americana. Mira, dos cosas. Primero, en la política internacional, España, con el PSOE en los gobiernos, ha sido extraordinariamente debilitada, porque hemos ido con unos aliados, que este grupo de allí, y ha debilitado nuestra posición de estar con Occidente, estar con las democracias liberales y defender nuestro papel de interlocutor desde Europa con todo lo que representaba Hispanoamérica, que teníamos un privilegio como la historia que nos une al continente suramericano con nosotros. Y eso se ha perdido, ese prestigio que teníamos, que incluso con el rey emérito, que llegaba allí en esas cumbres iberoamericanas y tenía la autoridad, y se celebraban las cumbres americanas, la autoridad de ser bien recibido y de que su palabra era escuchada, ¿no? Pues eso se ha perdido con esta deriva política que hemos tenido desde que está primero Zapatero y luego Sánchez. Se ha perdido. Y luego, respecto a la situación en Venezuela, Estados Unidos ha cambiado mucho, ¿eh? Trump no es ninguna excepción a la cabeza. Estados Unidos, cuando pasa lo mismo o parecido en Ucrania, invaden Ucrania, ahí respetaron el derecho internacional y Biden apoyó diciendo que no se puede invadir fronteras, que hay que respetar la Carta de Naciones Unidas, que tal y que cual. Y eso ha cambiado sustancialmente, porque todos estos actos que se están viendo es la fuerza. El derecho internacional se ha devaluado muchísimo y aquí lo que vale es el poder y la fuerza. Y ha puesto allí su portaaviones y ha enseñado su poder bélico. Y en una operación especial ha quitado al dictador, que bienvenido sea, porque era un dictador y un tirano, bienvenido sea. Pero claro, hay que pensar también que ahí hay una oposición y un pueblo que se ha manifestado con unos derechos. Siguen los presos políticos en la cárcel. No se sabe cómo va a ser esa transición, que ha dejado allí a los mismos que estaban. ¿Qué va a pasar con esa oposición, con esos ganadores de las elecciones? ¿Cómo se va a restituir eso? ¿Cómo van a participar en este proceso de transición que llaman? Porque Trump la ha descalificado a Corina Machado en su primera declaración después de esto. Ha dicho que no tiene los apoyos, que no es la adecuada, que no sé qué, la ha descalificado directamente en su primera intervención. Entonces, esto acaba de empezar y ya veremos cómo termina, ¿no? Bienvenido que hayan sacado a Maduro y un dictador menos y bienvenido. Eso, pero claro, hay que pensar en que no podemos ir a la ley del más fuerte, porque entonces vamos a retroceder muchísimo en los derechos de las personas, de las libertades y de todo. Le ha dado un argumento a la izquierda americana y europea fundamental. Dice, no, todo esto se hace por petróleo. Claro, y luego por intereses, porque eso ha sido claro, Bueno, me lo ha dicho Maduro, sí. Pero yo quiero los pozos de petróleo, van a ir las petroleras, van a invertir, y en eso pues yo creo que le va a quitar importancia a lo que ha hecho, porque se ha visto claramente su interés directo en los recursos naturales de Venezuela. Pero es que ahí hay un pueblo oprimido. 8 millones de venezolanos están fuera de su país, que se han tenido que ir por este régimen. Allí las cárceles están llenas de detenciones arbitrarias por la manera de pensar. Allí no hay libertad, ya han cerrado medios de comunicación, allí han expropiado, y muchas empresas españolas y nuestras también le han hecho un daño tremendo. Y todo eso, ¿ahora qué pasa? Que allí el más fuerte, ahora va allí el secretario de Estado a poner orden con lo que era el círculo de confianza del dictador, porque allí se ha quedado el círculo de confianza del dictador, porque han confirmado también, Diosdado, que dan 25 millones, Cabello era el que estaba mandando y poniendo orden en las calles. El otro día salió en las televisiones diciendo que estaba acá en calma, que Caracas estaba en calma, y salió tranquilizando. El de defensa está también en su puesto. Y la fiscal general está en su puesto. El presidente de la Cámara de Venezuela, hermano de la presidenta, está en su puesto. Es el círculo de confianza que sujetaba y sostenía esa dictadura tirana y criminal. Señores, no tenemos tiempo para más o para mucho más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Para ustedes sí que tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, el interés por el petróleo venezolano. De eso va la historia, porque ha habido 2 petroleros que han sido incautados por la Marina de los Estados Unidos, uno en el Atlántico Norte, muy
relativamente cerca de las costas de Islandia. Navegaba con otro nombre, con bandera supuestamente rusa, pero después de la persecución ha sido incautado por la Marina de Estados Unidos. El segundo es otro petrolero, pero que operaba en el Caribe cerca de las costas venezolanas. Ahora las autoridades americanas dicen que estos petroleros trataban de violar las sanciones que les impuso Trump el 17 de diciembre y su captura está amparada por una orden de un juez federal. Y la última de la administración Trump, ofrecer $25 millones por la captura de Diosdado Cabello, el ministro del Interior venezolano, y 15 millones por la captura de Vladimir Padrino, el ministro del Ejército, el ministro de Defensa. Y sobre el terreno, Delcy Rodríguez, la presidenta ya interina de Venezuela, trata de mostrar firmeza ante un Trump que ya va revelando sus cartas sobre la gestión del crudo, sobre la gestión del petróleo. Según Estados Unidos, Venezuela estaría dispuesta a entregarles entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Aquí en Europa, los socios comunitarios ya se movilizan ante una posible amenaza de Groenlandia. Lo hacen después de que Estados Unidos asegura que estaría dispuesto a movilizar al ejército para hacerse con la isla que pertenece a Dinamarca. Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Así de claro dejó Donald Trump que la Casa Blanca no contemplaba la llegada de María Corina Machado al poder. Asesores de Trump recelan de ella supuestamente por su rechazo a negociar con el chavismo, la falta de control del ejército y el riesgo de un vacío de poder. Sin embargo, el entorno de María Corina hizo rápidamente referencia al Premio Nobel de la Paz tras las palabras de Trump, un reconocimiento que el presidente estadounidense ansía desde hace años. Según el Washington Post, que María Corina Machado aceptase el Premio Nobel de la Paz habría sido la razón por la que el mandatario estadounidense ha decidido negarle su apoyo para liderar una transición en Venezuela. Es por ello que María Corina ha dejado caer en una entrevista que estaría dispuesta a compartir el premio con Donald Trump. Aún no he ofrecido a Donald Trump compartir el Premio Nobel de la Paz, es algo que quiero decirle en persona. Creemos que lo merece. El pueblo venezolano quiere que lo compartamos. Lo que ha hecho es histórico. Por otro lado, el presidente estadounidense también ha aprovechado para exigir a Venezuela barriles de petróleo. El gobierno, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, ha anunciado que está dispuesto a entregarles hasta 50 millones de barriles de petróleo, una entrega que está valorada en 2.000 millones de dólares. Aún así, Estados Unidos ha anunciado que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido. La Casa Blanca también ha afirmado, en palabras de Marco Rubio, que Donald Trump y su gabinete están estudiando diversas opciones para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por cierto, tengo que decir esto sobre Groenlandia. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista estratégico de la seguridad nacional. Unas declaraciones que han enfurecido a la primera ministra de Dinamarca, que ha advertido que un ataque a Groenlandia pondría fin a la OTAN. Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, será el fin de todo. ¿Qué ha cambiado en Venezuela después de la captura y extracción de Maduro y de su esposa del país? Pues si quitan ustedes, si dejan de lado el éxito o relativo éxito de este gobierno global que pretende Donald Trump, muy poca cosa más. Ha dejado Trump bien a las claras que primero el petróleo y que si acaso que en Venezuela continúen con los miedos, con los silencios, con las torturas, todas esas cosas del régimen de Maduro. Eso para él no parece que sea relevante. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, como la llaman, esa señora no vale como solución temporal de nada, ni para Venezuela ni para nadie. ¿Por qué? Porque su pasado está comprometido con la represión, con la crueldad, con el ejercicio del poder de la forma más siniestra. En Venezuela sigue habiendo 1 millar de presos políticos. En Venezuela se siguen produciendo torturas. Y ese es un debate fundamental, el humanitario, el de la democracia, y eso es urgente necesidad. Lo otro, lo del petróleo, queda en tercer, cuarto o quinto lugar. Resulta contradictorio que se lleven a Maduro por narcotraficante y que la administración Trump
muestre a las claras, tan a las claras, que quiere cobrar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Trump pretende cerrar el paso de ese petróleo venezolano a países que considera enemigos, por ejemplo China. Eso no le parece mal a nadie. En las últimas horas, pues ya ven, han perseguido por medio Atlántico a un petrolero con el nombre falseado, con la bandera de conveniencia, en un caso rusa, en el otro panameña, porque son dos los petroleros que eludían el bloqueo y que han sido intervenidos. Es más, es cierto que las reservas venezolanas son las más grandes del mundo, pero el petróleo venezolano es muy pesado y está muy azufrado, tanto que no vale para ser refinado y producir con ese crudo, por ejemplo, gasolina. Si acaso vale para el gasoil o si acaso para los crudos asfálticos. Trump lo sabe, pero es su balanza, en la balanza de lo que él pone en orden de prioridades está el crudo venezolano por delante de lo que inspira la dama esta cruenta, Delcy Rodríguez, y su control sobre el país. El gobierno global de Trump es, si no lo remedian pronto en la Casa Blanca, un business, puramente un business. Y en esta operación va saliendo a la luz poco a poco el papel de mediador que desempeñó José Luis Rodríguez Zapatero. Estados Unidos habría contactado con él 6 meses atrás para lograr algún tipo de solución de transición acordada con Maduro allí en Venezuela. El dictador se opuso y por ese motivo esa operación naufragó. Lo cierto es que los vínculos de Zapatero con el chavismo exceden esta vía diplomática. Además de su conexión con la aerolínea Plus Ultra, hoy vuelve al foco político una presunta mina de oro, regalo de Maduro, acreditada por 2 testigos. Zapatero habría desempeñado funciones clave junto a Estados Unidos para garantizar una transición controlada en Venezuela sin Nicolás Maduro. Las conversaciones entre el expresidente socialista y la administración Trump se alargaron durante 6 meses y tuvieron 3 escenarios clave: Madrid, Doha y Caracas. El objetivo principal era pactar de forma diplomática la salida de Maduro. Sin embargo, su negativa conllevó la intermediación directa de Washington. Tras la captura del dictador, ahora todas las miradas en España apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con el régimen. Las últimas informaciones que vinculan al expresidente con Venezuela se dan en torno al caso Plus Ultra. El registro de la sede de la aerolínea culminó con varios detenidos, uno de ellos amigo íntimo de Zapatero. Pero sus vínculos con el régimen van mucho más allá. Así lo afirmó la ex senadora colombiana Piedad Córdoba antes de su fallecimiento. En una entrevista en 2020, Córdoba abrió la caja de Pandora al declarar que Zapatero le había contado que era propietario de una mina de oro en Venezuela. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Córdoba, sin embargo, no fue la única que habló de este tema. Un año más tarde, en octubre de 2021, el general Hugo "El Pollo" Carvajal, antes de ser extraditado a Estados Unidos, comunicó a la Audiencia Nacional que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela y que presentaría pruebas para demostrarlo. En su escrito entregado a la Audiencia Nacional, Hugo "El Pollo" Carvajal hace referencia al bloque especial de la cuenca del río Icabarú, un área muy reducida de 1,5 kilómetros cuadrados donde predominan los diamantes y el oro. Una prueba que, según El Pollo Carvajal, detalla cómo Maduro manipula y corrompe a políticos europeos a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio del pueblo venezolano. Pedro Sánchez se arriesga a un traspiés bastante importante después de haberse comprometido a enviar tropas españolas a Ucrania una vez se consiga en Ucrania el alto el fuego. La medida, como afecta a un país que no es de la OTAN, pues tiene que ser aprobada por el Congreso. Entonces ahí, pues la verdad es que Pedro Sánchez va a depender más que nunca del Partido Popular y de su capacidad de diálogo con el PSOE. Los socios tradicionales ya han dicho que no están de acuerdo con la medida. Izquierda Unida lo ha dicho con mucha claridad. Ione Belarra, en nombre de Podemos, todavía más avisa a Sánchez de que no cuente con los votos de su partido en el Congreso para enviar soldados a Ucrania.
Nosotras no queremos contribuir a la escalada bélica ni al alimentar a una guerra que, como hemos visto, igual que la intervención y la agresión militar ilegal en Venezuela es por petróleo, la guerra de Ucrania cada vez es más evidente que lo que buscaban tanto Rusia como Estados Unidos es repartirse Ucrania como si fuera una tarta. Por eso nos oponemos frontalmente a este envío de tropas y desde luego no se va a hacer con el apoyo de Podemos en el Congreso. El Tribunal Supremo rechaza que José Luis Ábalos declare mañana en el Senado, como pedía el Partido Popular, y que sea juzgado por un jurado popular. El juez rechaza su salida momentánea de prisión, dice por la premura del Partido Popular, de los de Núñez Feijóo, pero no descarta, no cierra la puerta a que lo haga posteriormente. Por cierto, que el exministro se ha vuelto a quedar hoy sin abogados, se cree que por el impago de sus honorarios. Ábalos no saldrá de prisión para comparecer en el Senado. El juez Leopoldo Puente rechaza la solicitud del Partido Popular y, por tanto, el exministro de Transportes no acudirá a la comisión de investigación del caso Koldo. ¿El motivo? Los plazos, la poca antelación con la que se ha enviado la solicitud. Eso sí, el magistrado aclara que si se hace con mayor margen la próxima vez, el exministro de Transportes sí podría obtener un permiso y salir de la cárcel de Soto del Real para declarar. Pero por ahora se mantiene la expectación sobre la actitud de Ábalos y si atacará a Sánchez y al PSOE o, por el contrario, optará por el silencio. La última negativa que recibió del juez fue que tanto él como su exasesor Koldo García fueran juzgados en el caso de las mascarillas por un jurado popular, como pedían las defensas. Una defensa que, por cierto, ha vuelto a perder el exministro. Por segunda vez, Ábalos se queda sin abogado. Ya perdió a Aníbal Álvarez 2 días antes de su declaración ante el juez, por diferencias irreconducibles. Y ahora el bufete de abogados al que pertenece el exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, que le ha defendido en los últimos meses, ha comunicado al Tribunal Supremo su renuncia por un incumplimiento del pago de los honorarios. La situación se complica para José Luis Ábalos en un momento crucial, a las puertas de su primer juicio por corrupción y a una semana de que el Tribunal Supremo decida si sigue o no en prisión provisional. Bueno, Ábalos vuelve a quedarse sin abogado a las puertas de ser juzgado y estando en prisión. El exfiscal Carlos Bautista le había dado de plazo hasta el pasado 31 de diciembre para cobrar sus honorarios y el impago ha precipitado la ruptura entre ambos. No es, ya se lo contaba nuestra compañera, la primera vez que Ábalos se queda sin defensa en un momento clave de su proceso judicial. El pasado mes de octubre, en vísperas de una declaración clave ante el Tribunal Supremo, rompió con el abogado José Aníbal por diferencias de estrategia. Ábalos llegó a asegurar, a reconocer que el PSOE pagó por sus servicios y apeló a una estrategia diseñada por Ferraz para justificar esta sonora ruptura. El exministro, por cierto, ha pedido hoy desde la cárcel que tanto Marlaska, Torres y Armengol, todos ellos vinculados con la trama de mascarillas, declaren en ese juicio que podría celebrarse muy pronto. Novedades en el caso de Begoña Gómez. Hay una nueva empresa que certifica al juez instructor Juan Carlos Peinado que la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, participó en al menos 3 reuniones técnicas sobre cómo debía de ser el software de los másters de la esposa del presidente del Gobierno. La empresa Making Science fue una de las sociedades que participó en el desarrollo de la herramienta digital adscrita a la Cátedra de la Mujer de Sánchez, que codirigía en el seno de la Complutense. Las reuniones con la empresa Making Science tuvieron lugar en 2023 y 2024. El juez instructor Juan Carlos Peinado ha encargado ya un informe a la UCO al respecto de estas participaciones. Y queda menos de 24 horas para que Pedro Sánchez reciba en la Moncloa a Oriol Junqueras y hoy Junts ya ha tratado de marcar la agenda del día de mañana. Piden los de Puigdemont que Junqueras defienda mañana que no van a aceptar, dicen, nada menos que el concierto económico vasco, el conocido como cupo vasco, porque lo demás, dicen, sería un engaño. Piden a los republicanos, como les decimos, que lo defiendan mañana en esa reunión. Para Junts, la recaudación y gestión del IRPF, que es lo que estaba hasta ahora pactado con Moncloa, es un engaño, no es suficiente y piden salir del régimen común.
Esquerra ha defendido y ha votado con nosotros el concierto económico como única opción para negociar con el gobierno español. Instamos a Oriol Junqueras a defender ante Pedro Sánchez el concierto económico catalán, por el cual Esquerra ha investido a Salvador Illa. Y en la página de Sociedad, la nieve, el viento, el frío, el oleaje, en fin, eso va a activar avisos en 14 comunidades autónomas. La entrada de una masa de aire todavía más frío, unida al paso de varios frentes, va a dejar precipitaciones en buena parte del país, con especial incidencia en la montaña y en el interior. Pero a eso hay que añadirles una borrasca de gran impacto, como dicen los meteorólogos, que se llama Goretti y que afectará a la Europa occidental, además de profundizar en que pueda producirse alguna ciclogénesis explosiva. En algún momento puede afectar en un grave temporal marítimo al norte de España. Y algo bien paradójico, resulta que al lado del Mediterráneo, en lugares donde tradicionalmente no hace frío, se han producido ya 2 muertes de 2 sin techo. Uno en Badalona, fue el primero hace 24 horas, y el segundo esta tarde en la popular barriada de la Barceloneta en Barcelona. Un hombre de 57 años, ambos sin hogar, y ambos pues atendían como pueden sus necesidades de techo, de un techo donde cobijarse. Así es que fíjate por dónde, 2 muertos en un lugar donde tradicionalmente no suele hacer frío. Y este miércoles, día clave también para los consumidores, con el arranque de las rebajas de enero. Los más madrugadores ya hacían cola a primera hora de este miércoles en los comercios para lograr la mejor oferta o, por qué no, para cambiar los regalos fallidos de los Reyes Magos. Este año los descuentos son elevados después de un invierno pobre en ventas. Algunas tiendas ya han colgado el cartel del 50% y se espera llegar al 70% en las segundas rebajas. El sector espera aumentar un 5% sus ventas y que los clientes gasten algo más que el año anterior. Ojo con las estafas. Las organizaciones de consumidores advierten que algunos establecimientos inflan días antes los precios para después colar rebajas que en realidad no lo son. Bueno, Marina, hay que hablar de la cuesta de enero, ¿eh? Porque Así a muchos es. nos cuesta enero lo que no está escrito. ¿A ti te apetecía volver a la rutina o no? Sí, bueno, relativamente, pero el problema es el dinero que ya no tienes. Efectivamente, hoy es día de cumplir y empezar a cumplir con esos propósitos del mes de enero, día de empezar dietas, de apuntarse a gimnasios y de reencontrarse con compañeros. Es el panorama que seguramente han tenido que enfrentar muchos de los españoles que hoy han tenido que hacer frente a un elemento más, al frío, que ha complicado esa vuelta a la rutina. Muchos confiesan que les apetecía volver a la normalidad. Y nada, vuelta a empezar, con mucha pereza. ¿Y qué es lo que más le ha costado de volver? El frío. Bien, muy bien. Mucho frío. Mucho frío. Bien, bueno, yo soy más de rutina, la verdad. Entonces la rutina a mí siempre me viene bien. El madrugón es lo que cuesta más. Bueno, tengo un peque de 5 años que da bastante guerra, así que bueno, la rutina viene bien a veces. Y hasta aquí el día en 30 minutos, primer programa de la temporada 2026. Mañana vamos a estar muy pendientes de la Moncloa. Pedro Sánchez recibe a las 11 a Oriol Junqueras con la promesa de desencallar esa financiación singular para Cataluña. Aquí se lo contaremos. Hasta mañana. Gracias.